nombre es Cindy Grisel Príncipe Ildefonso. Vengo de la región Huánuco y pertenezco a ADA Huánuco, que es una asociación defensora de los animales y del medio ambiente. Un saludo a la Casa de la Constitución. Es un agradecimiento enorme de parte de la organización ADA Huánuco y de los huanuqueños. Muchas gracias. Saludos a la Casa de la Constitución. Amigos, buenas noches con todos ustedes. Estamos aquí como todos los lunes en Opinión Libre, siempre transmitiendo desde la Casa de la Constitución, ¿no? El día de hoy hemos podido escuchar las noticias con respecto al partido político de Peruanos por el Cambio, el partido de Pedro Pablo Kuczynski, que ha sumado pues una figura política a sus filas, ¿no? Estamos hablando del congresista Carlos Brus, quien también ha pasado a ser parte de este equipo de Peruanos por el Cambio, con el objetivo pues de conseguir la presidencia en el 2016. Señores, ya se vienen perfilando los distintos candidatos y también conformando los grupos de políticos y grupos técnicos con quienes seguramente van a desarrollar una campaña con miras a conseguir el éxito que es la presidencia, y también van a tentar obviamente en algunos casos las listas congresales, ¿no? Ya se vienen dando distintas movidas políticas. Vamos a ver qué otras incorporaciones se realizan en estos días, ¿no? En estos meses porque ya están quedando poco tiempo, no estamos a menos de un año de las elecciones, y seguramente van a estar habiendo novedades en el transcurso de los próximos días. De la misma manera, también indicar que ya se han conformado las comisiones en el Congreso, las comisiones de fiscalización, la Comisión de Constitución. Y bueno, hemos podido ver que el Partido Nacionalista ha mantenido la Comisión de Constitución, que en esta ocasión, que en el último año lo había presidido Cristóbal Yatas, donde habían podido desarrollar algunas reformas, incluso y algunas de ellas impulsadas por el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, pero aún hay muchas más, ¿no? Y es una tarea pues para esta comisión, y esperemos que puedan realizarlo, ¿no? A pesar que ya estamos en el último año de mandato de este gobierno, pero hay tareas pendientes, sobre todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los partidos políticos y lo que tiene que ver también pues con la eliminación del voto preferencial y el financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Es algo que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones incluso ha salido a dar declaraciones indicando pues que se debe priorizar estos temas y se debe poner en el debate para poder pues de una vez llegar a hacer estas reformas que darían pues una mejor estabilidad e institucionalidad a nuestro sistema de partidos políticos, ¿no? Vamos a ver cuál es la tarea que realiza ahora esta comisión en lo que va del año. Y de la misma manera, la Comisión de Fiscalización ha mantenido también Solidaridad Nacional la presidencia, y el congresista Rondón, ¿no? Es el nuevo presidente. Estaba también incluso a horas previas en tentativa el congresista Virgilio Acuña, pero al parecer no ha tenido el respaldo de Luis Castañeda y de los otros congresistas que conforman esa bancada, ¿no? Él muy molesto, muy mortificado ha salido después de la elección, ¿no? Vamos a ver, ya el congresista Rondón ha señalado que va a seguir, ¿no? Seguir realizando la tarea de los demás congresistas de su propia bancada que han antecedido el trabajo y que seguramente dijeron que ahora se van el congresista Wong, ¿no? Fue uno de los últimos que presidió esta comisión, y va a seguir pues realizando las investigaciones en torno a los movimientos, a los contratos que se vienen investigando, que se habrían realizado pues en gobiernos anteriores con firmas brasileñas, y que ha salido todo el destape de corrupción pues que ya día a día estamos conociendo, y que incluso ha llegado pues a la detención de varios funcionarios y exfuncionarios en el país de Brasil, ¿no? Amigos, esta semana que ha pasado, específicamente el 8 de agosto, hemos recordado, tal vez ha pasado por nuestras mentes el Fujishock, ¿no? El Fujishock que se realizó el 8 de agosto de 1990, esa medida pues económica
donde en el gobierno de Alberto Fujimori, un gobierno entrante y que había prometido a la población, pues había hecho distintas promesas, ¿no?, para poder ganar la competición a Vargas Llosa. Sin embargo, el 8 de agosto de 1990 se produce el denominado shock económico, y la famosa frase de que Dios nos ayude, por Juan Carlos Hurtado Miller, ministro de Economía de ese entonces, donde comenzó pues a indicar la alza exorbitante de los precios, que sin duda causó pues una reacción en la población, ¿no? Y la población pues en algunos casos llegó a padecer de alimentos de primera necesidad por este tema, ¿no?, y por errores que se cometieron en el gobierno anterior, pero sin duda pues una decisión que marcó un antes y un después de lo que sería la economía, y que en su momento tuvo consecuencias sí nefastas, ¿no?, porque implicó pues radicalmente un cambio en la economía y manejo presupuestario de las familias, ¿no? Imaginemos que a un aceite ahora nos cueste 4 soles y el día de mañana que nos cueste 30 o 40 soles, sin duda son unas consecuencias de tales que tal vez para los distintos analistas económicos, economistas, puedan tener distintas versiones al día de hoy, ¿no? Algunos positivos, algunos negativos, pero sin duda ha sido un punto crucial, ¿no?, de lo que es nuestra historia, y sobre todo esto también relacionado a una de las tantas promesas incumplidas y engaños de Alberto Fujimori para poder también él perpetuarse en el poder, ¿no?, entre otras medidas, además de las de cerrar el Congreso en el año de 1992, ¿no? Circunstancias que sin duda pues chocaron y contradijeron lo que en algún momento él anunció, ¿no? Vamos a ver que ahí ya se empezó a crear pues esta corriente de movimientos populistas que propiciaban una cosa y sin embargo realizaban otra, ¿no? Pero en fin, es un tema muy largo para comentar acerca de lo que sucedió en el año 90, pero vamos el día de hoy a conversar otros temas interesantes y de actualidad que seguramente ustedes, amigos que nos siguen día a día, quieren también escuchar. Saben que siempre pueden hacer llegar sus opiniones a través de la página web, nos siguen a través de www.casadelaconstitucion.com, también nos siguen a través de las redes sociales, me siguen a través del Twitter como @yonacondeso, y también pueden comentar siempre con el hashtag OpinionLibreJC, siempre aquí a través de la Casa de la Constitución. El día de hoy vamos a conversar, voy a estar conversando con el regidor Moisés Rojas, regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima. También es un editor, un gran profesional que ha podido pues en este último año ha podido sacar el libro Gamarra Invisible. Vamos a conversar también sobre su obra, pero vamos a conversar sobre la gestión actual que viene desarrollando el alcalde Castañeda del Ocio y que nos pueda comentar acerca de las últimas denuncias, ¿no? Entre ellas hemos podido ver esta semana sobre el Parque de Leyendas, ¿no?, los manejos que se vienen realizando en el Parque de las Leyendas. Y en el último bloque, como siempre, vamos a comentar algunas iniciativas legislativas del congresista exnacionalista Jaime Delgado. Entonces, los invito a continuar aquí en la programación Opinión Libre. Vamos a regresar en unos momentos. aula de conferencias de la Casa de la Constitución. Seguir Alberto, apoyar. Yo lo voy a apoyar con todas las energías de mi existencia, porque tiene la razón, porque está actuando patrióticamente, porque está actuando revolucionariamente.
Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la región Puno, soy la secretaria nacional de Organización Juventudes FEMUCARINAP, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy, y sobre todo a la Casa de la Constitución, que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes, y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación, y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Hola, soy Héctor del departamento de Loreto, provincia de Requena, que está en la zona de Oriente. Bueno, pertenezco a una organización nacional de Juventud Obrera Cristiana. Un saludo muy cordial a la Casa de la Constitución. Amigos, estamos nuevamente de regreso aquí en Opinión Libre. Ustedes siempre pueden realizar sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales y también a través de nuestra página web. Ya me acompaña en el programa Moisés Rojas Ramos. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha publicado pues recientemente la experiencia de compra en Gamarra en el año 2012, y también ahora nos presenta pues una nueva obra que es el libro Gamarra Invisible, haciendo un análisis del principal emporio del país de la perspectiva de sus trabajadores, ¿no? Aquí tenemos el libro muy interesante que nos ha hecho llegar al programa y que vamos a estar comentando más adelante, pero también él es regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima y nos va a venir a contar un poco de lo que viene sucediendo dentro de la comuna limeña, la gestión actual y también lo que son las denuncias que vienen destapándose en esta última semana. ¿Cómo estás, Moisés? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jonathan. Moisés, es un gusto para mí tenerte aquí en el programa, sobre todo pues por las obras que vienes realizando, publicando, ¿no? Con este trabajo relacionado a la sociología, ¿no? Analizar la participación de nuestra población. Pero cuéntanos, primero hablemos de un poco un tema más político, cuéntanos... Sí. ¿Qué te parece la actual gestión? Ya vamos, ha pasado 7 meses, ¿no? 7 meses. Sí, ya estamos entrando al 8º mes. Sí, la verdad es que hay una mezcla entre preocupación respecto de lo que pasa en esta gestión, porque aunque de alguna forma ya veníamos previendo la falta de planificación de la ciudad, ¿no? Una de las grandes deficiencias de la época de la campaña en relación a Castañera, que no tenía un plan de gobierno sólido, incluso recuerdo en el debate hablar a Enrique Cornejo sobre que no había hecho su tarea pues al definir cuáles iban a ser sus obras dentro de su periodo, si es que ganaba en ese momento, y que luego se confirmó con las elecciones del 5 de octubre. Ahora, lo preocupante es que no solo no hayan elaborado un plan de gobierno hasta ese momento, sino que no han hecho de pronto en estos primeros meses una planificación con técnica sobre lo que iban a hacer en cada uno de los ejes importantes de la ciudad. Y es por eso que, por ejemplo, en términos de transporte, no tienen, digamos, una línea de actividad política o de políticas públicas, sino están haciendo cosas muy específicas, muy esporádicas, y que lamentablemente no responden a una mirada integral del sistema de transportes en su conjunto. Entonces, básicamente se ha hablado del bypass de 28 de julio, que ha sido con lo primero que se comenzó. Luego se hizo esto de estas idas y venidas en relación al puente de Bella Unión. Han comenzado recientemente el puente de Trujillo, están todavía con el tema del túnel hacia Cejón del Lurigancho, pero no se está hablando pues de toda esta problemática de transporte que va más allá de infraestructura vial. Justamente hace poco la municipalidad, el comercio en realidad, el domingo sacó un reportaje interesante sobre los gastos que se está haciendo, y el 60% iban en infraestructura vial, pero no necesariamente la infraestructura vial es la solución del problema de transporte. Entonces ahí también hay otra deficiencia. En general considero, para terminar esta parte,
que la característica hasta ahora de la gestión de Castañeda se define por poca planificación, medidas esporádicas, no hay soluciones de fondo, medidas cortoplacistas y también una cierta tendencia a comportamientos autoritarios, por ejemplo, de falta de información, por ejemplo, a los regidores, a la ciudadanía en general, ¿no? Sí, Moisés, bueno, también nos han lanzado una primera pregunta acerca del tema que mencionabas, del transporte. Nos dicen que, bueno, se había quedado la gestión de Susana Villarán, pues, con esta primera parte de una reforma de transporte, y entre ellos estaba lo que era el Corredor Azul, ¿no? Sí. Y se ha cuestionado por parte de esta gestión su implementación, ¿no? Como que no estaban todas las condiciones dadas para ello. ¿Y qué se viene realizando en eso? ¿No? Sabemos que sí, se han estancado también las cosas. Hay dos momentos en relación a la reforma de transporte o la llamada reforma de transporte. La primera es los primeros 3 meses de la gestión de Castañeda, en la que se veía que no se intentaba ni tenía la voluntad el señor Castañeda de continuar con lo que había avanzado en la gestión anterior. Y el resultado de ello es una ordenanza que se firmó a finales de marzo y que luego fue modificada, y con esta segunda parte entramos a un segundo momento de esta vinculación con la llamada reforma del transporte, donde sí respetaban las áreas concesionadas, digamos, involucradas en estos corredores, pero además se siente un poco un tufillo medio de continuar con políticas de Estado un poco a regañadientas, ¿no? No se ve, no se percibe una ocasión de seguir con el modelo que se impulsó desde la gestión anterior. Y por el contrario, creo que más bien esta modificatoria de la ordenanza tiene que ver más con blindarse jurídicamente, porque de por medio habían contratos, ¿no?, que la municipalidad podía vulnerar y por lo tanto ser responsable de algunas indemnizaciones, como ya se sabe que se están comenzando como procesos. Entonces, ha habido, yo diría que una primera etapa de una negación y una segunda etapa de aceptación, pero con molestia. Hasta ahora no hay nada claro tampoco, ¿no? Y ya, bueno, saliendo del tema del transporte, abarcando un poco la gestión actual, sí, vemos que también, pues, las decisiones que se vienen tomando por parte de Luis Castañeda como alcalde, y también son obviamente apoyadas por el gran número de regidores que tiene, ¿no? Cuéntame cómo es el tema con respecto a las votaciones. Vemos que siempre la gran mayoría de medidas llegan a ser fructíferas por el apoyo que él tiene, ¿no? Porque él tiene y la gran mayoría de... Sí, de hecho esa es una pregunta muy interesante, porque sí, cuando uno ve que hay una estructura municipal que tiende a privilegiar, digamos, la fuerza de la mayoría, que además acuérdate que en el Consejo Municipal la mayoría del Consejo es otorgada al alcalde, ¿no? Por default, es decir, automáticamente el ganador de las elecciones es acreedor de la mitad más uno. Así es. Eso yo pienso que por lo menos en una reforma electoral tendríamos que pensar, digamos, porque estas condiciones hacen que cualquier iniciativa del alcalde y de sus funcionarios no tenga que ser resultado de un consenso de las fuerzas políticas al interior del Consejo. Entonces, tiene frases de los funcionarios que presentan sus propuestas en las que indican, no importa si ustedes estén en desacuerdo, igual lo vamos a aprobar. Igual lo vamos a aprobar porque tenemos la gran cantidad de gente, ¿no? Y entonces ahí, digamos, tienes una estructura que tiende a cierto autoritarismo, por un lado, y lo segundo es que no le obliga a la gestión a preparar ordenanzas, propuestas que sean lo suficientemente sólidas como para que rebase las diferencias de las fuerzas políticas. Entonces, muchas veces el Consejo funciona como una mesa de partes. Reciben documentos, votan y sigue avanzando, y no hay una necesidad estructural por generar debates que mejoren, digamos, las iniciativas de los funcionarios de la municipalidad. En ese sentido, tú encuentras a 23 regidores de Solidaridad Nacional, encuentras a 8 regidores del APRA, tienes a 4 regidores de Diálogo Vecinal y regidores mucho más pequeñitos que están vinculados a Fuerza Popular, el PPC y Perú Patria Segura, pero que básicamente los últimos, el primero y los últimos, votan casi de forma automática apoyando la gestión. Diálogo Vecinal tiene un rol mucho más crítico, porque suele suceder, pues, que la gestión anterior en relación a la actual siempre mantiene una serie de altercados que en algún momento esperamos que sea poca, digamos, que se quite de la costumbre política de nuestro país.
Y en el caso de la bancada del APRA, como no tenemos, digamos, ningún compromiso con este fuego cruzado de ambas fuerzas, tratan de ser objetivos. Tratamos de estar un poco en la mitad, ¿no? Claro. Es el espacio que nos da también... Porque imagino que tampoco, al ser una bancada de oposición, significa que vamos a, entre comillas, dar la contra a todo lo que dicen, sino si hay algo bueno y rescatable, obviamente lo apoyarán, Sí, ¿no? de hecho hace 2 semanas le pedí, yo personalmente le pedí a la señora teniente alcaldesa que nos diera pues cuáles eran los logros que tenían los funcionarios, las gerencias de la municipalidad y cuáles eran los objetivos que se estaban planteando para ayudarles a empujar lo que ellos consideraban prioritario, pero ni siquiera siento que se dejan apoyar, ¿no? O sea, aunque suene medio raro, pero lamentablemente la gestión carece de herramientas también políticas para generar consensos. O tal vez consideran que ya tienen el apoyo necesario y que no. También ¿no? puede ser también un poco soberbia, ¿no? De hecho, ahora vi unas encuestas donde decían que el 65% de la población limeña aprobaba la gestión de Castañeda, a pesar de los escándalos que ya hemos visto en relación al Parque de las Leyendas, en relación al bypass, ¿no? Y otros temas que también han ido saltando. Ahora, en el tema, ya que entraste en el tema de bypass, justo hay una pregunta de un amigo Edinson que refiere, ¿cómo ves tú desde la bancada que tienen en la comuna esta parte de destinar fondos que estaban para del parque, ¿no? Estaban para el tema de la arborización, ¿no? El Río Verde, ¿no? Sí, Río Verde de la gestión anterior. Y destinarlo pues a lo que es ahora el bypass, ¿no? Hay muchos defectos en relación al tema del bypass 28. Primero es que sale una hora debajo de la manga, ¿no? Nadie sabía, tampoco es que alguien la haya reclamado, o sea, tampoco está en un plan de la ciudad. Y el esmedro es que impacta 2 temas muy sensibles. Uno es el tema del Río Verde y lo segundo es la reubicación de la población de la población de Cantagallo. Y estos 2 temas son, en verdad, impulsos muy importantes para la ciudad. O sea, darle vida y construir un espacio público de encuentro en la ciudad de Lima es siempre un plus urbanístico, digamos, de fortaleza urbanística. Así es, totalmente. Y lo segundo es el tema sensible de la población de Cantagallo, que sigue estando ahí, sigue estando en una pelea permanente con la municipalidad, porque les dan espacio, no les dan espacio, están en las idas y venidas, que en el fondo es una falta de respeto. Pero en realidad tú ves pues que el cemento y el fierro no puede reemplazar una mirada que técnicamente y a partir de un debate mucho más, digamos, de una ciudad sólida, sostenible, claramente le da ventaja pues a proyectos como Río Verde y en este caso la reubicación de Cantagallo. Entonces, y además, una de las cosas importantes es que como este bypass de 28 de julio no está inscrito, digamos, en una reforma integral del corredor de la avenida Arequipa, probablemente desate el nudo que está en ese cruce, pero no necesariamente te asegura sostenibilidad en la agilidad del tránsito en los demás kilómetros que siguen. Entonces, técnicamente también está cuestionado. Y a pesar de eso, igual ya lo van a hacer, ¿no? Claro. Y dentro de estas denuncias que han sido destapadas incluso por programas dominicales acerca del mal uso a los fondos que se viene dando por parte de la municipalidad, específicamente han indicado al alcalde, ¿no? Sí. En estos días hemos visto también que ha salido que se usó la camioneta del Parque de Leyendas para otros fines, ¿no? Y viene ahí una serie de temas que complican este manejo, ¿no? El manejo del Parque de Leyendas. Hay un tema con lo que son los talonarios, ¿no? Las entradas y todo. Yo quisiera que nos puedas explicar un poco más para que los amigos que nos siguen entiendan cuál es el fondo de esta denuncia que se ha realizado. Sí, bueno, hay varios temas. Uno tiene que ver con, al inicio esto comenzó con 30.000 soles que se destinó al pintado de la fachada del Parque de las Leyendas, cuando se decía que no había presupuesto en ningún rubro en la municipalidad. Se supone que se estaba en un momento de austeridad. Sin embargo, 30.000 soles se gastan en el pintado, que además casualmente tenían los colores del partido, ¿no? De solidaridad. Los segundos fueron los 200.000 soles de esta compra de las 2 camionetas, y sabemos que una de ellas no ha sido de uso del parque, sino ha funcionado para trasladar al alcalde. Cosa que también es incoherente, porque si lo necesitas es porque lo vas a usar en la entidad que está adquiriendo este material.
Lo tercero tiene que ver con el desabastecimiento de los alimentos, que fue un informe del Ministerio de Agricultura, donde claramente se ve pues que hay no solo problemas de priorización, sino también problemas de irresponsabilidad imperdonables, ¿no? O sea, no puedes priorizar pues 200.000, que además con una camioneta que no la vas a usar, 30.000 en fachada, cuando los animales están siendo privados de su alimentación, así como suena, ¿no? Entonces, eso fue el tercer punto. Y lo cuarto, que incluso ya colindan no solamente con un tema de gestión, sino también cercano a la corrupción, y por qué no decirlo, de presunta corrupción, tiene que ver con 19 contratos que se firmaron en el mes de febrero y 7 contratos que se firmaron en el mes de marzo por cerca de 400.000 soles a una sola empresa, que no tiene un historial con el Estado, que además se hace una jugada, para llamarlo, para que la gente entienda. Cuando uno hace un contrato con el Estado te obliga a seguir ciertos procesos. Cuando superas los 40.000 soles en los servicios, tú entras a un proceso mucho más complejo. Exactamente. Entonces, la trampa que suelen hacer los funcionarios es fraccionar una gran obra, fraccionarla en pequeños pedazos para que no llegue a los 40.000, con tal de evitar hacerlo procesos mucho más directamente, complejos. Y entonces apelan a una figura que se llama la adjudicación de menor cuantía, que es mucho más ligero en el trámite y todo lo demás. Entonces, lo curioso es que el monto límite es 40.000 soles y por lo menos 5 de ellos en el mes de marzo, de los 7, tienen 39.900 soles, es decir, le bajan 100 soles menos para no pasar, digamos, a un proceso mucho más complejo. Y este hecho, que involucra 400.000 soles, nada más y nada menos que esa cantidad, ha meritado un informe del Organismo de Supervisión de Contrataciones del Estado, la OCE. O sea, no estamos hablando de la oposición, no estamos hablando de un partido político, no, es una entidad del Estado que informa que hay un fraccionamiento indebido de estos servicios y por lo tanto ameritaría pues una investigación mucho más profunda. El problema, y aquí sí termino, es que el funcionario, que además tiene un proceso del 2008 al 2010 por haber direccionado también un tema de publicidad cuando él fue gerente de promoción del Parque de las Leyendas, que ahora es el director ejecutivo, bueno, ya no, porque aparentemente ya lo han retirado, hasta ese momento era blindado por la gestión. En medio de los escándalos que duró más de un mes, el señor Castañeda no lo retira, evidentemente explicitando pues un blindaje político innecesario que dañaba y que daña la imagen de la municipalidad. Y a lo que se suma un punto más, en la sesión anterior a pesar de este escándalo, se estaba transfiriendo 3 millones de soles para el Parque de las Leyendas. O sea, tienes todo este escándalo, problema número 1, 2, 3, camionetas, el tema del abastecimiento, y encima le das más dinero. Por suerte lo quitaron de la agenda, pero igual... ¿Y cuál fue? Ustedes han cuestionado esto, imagino, en alguna sesión o tal vez en alguna conversación con alegados y con funcionarios de Castañeda. ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos? ¿Han habido explicaciones? Mira, la única vez que vino el funcionario del Parque de las Leyendas dijo que el proceso judicial del 2008 al 2010 había sido ya concluido, cosa que justo en la semana siguiente salió un reportaje de Cuarto Poder donde decía que el proceso seguía en marcha, y sus argumentaciones fueron bastante generales. Entonces, esa es otra regularidad de esta gestión, ¿no? No tienen una transparencia en la información y uno va descubriendo la verdad pucho por pucho, ¿no? Poco a poco. Y lo cual, pues, remece, agrieta la confianza que podemos dar respecto a la información que ellos nos brindan. Y creo que eso también depende, pues, el respaldo que se le va a dar, ¿no? Si no vemos una gestión transparente de inicio y que diga las cosas claras, va a generar desconfianza en la población que en algún momento lo ha apoyado. Moisés, una pregunta fuera del tema que lanzaban era, ¿qué opinas acerca de este litigio, de este enfrentamiento que estaba entre San Isidro y Magdalena y que también involucraba, bueno, a funcionaria del instituto, es el IMP, ¿no? IMP, acerca de demarcación territorial. ¿Cómo han visto ustedes este tema? Yo creo que también hay otro tema que tampoco se ha manejado bien, porque no es posible que la responsable del IMP, que es la arquitecta Valladolid, viva o tenga un terreno pues que está en los sitios en el conflicto, ¿no? Así es. Puede generar, pues, como ha generado, malas interpretaciones.
Entonces, evidentemente, pues ahí se debió ser mucho más inteligente, mucho más sensible frente a este riesgo. Y no, pues, porque además hay otro dato, la señora Violit también está vinculada a la gerencia de asuntos urbanos. Entonces tiene como 4 cargos en la municipalidad. Entonces, ¿qué necesidad, pues, de replicar este cargo en el caso del IMP, generando, pues, esta consecuencia? Además, entiendo que el informe técnico que produce y que emite el IMP tiene serias debilidades. Entonces, hay un tema de conflicto de intereses por un lado, y también hay una debilidad técnica que no sé cómo se va a resolver. Hasta el día de la conferencia de prensa donde se juntaron, pues, los alcaldes de San Isidro y de Magdalena, fue un gesto interesante, incluso un punto a favor de la gestión de Castañeda que yo felicité, pero que careció de sostenibilidad, ¿no? Habría que ver cómo lo resuelven ahora. Claro, vamos a ver cómo se maneja y esperemos que sea, pues, una buena decisión para ambos distritos. Moisés, me acompañas todavía unos minutos porque vamos a hablar ahora de Gamarra Invisible, de esta edición, ¿no?, que nos habla de uno de los emporios más grandes de nuestro país, emporios comerciales. ¿Me esperas unos minutos? Vamos a ir, amigos, a un pequeño corte, muy breve, y ya estamos regresando aquí con el regidor Moisés Rojas comentando acerca de la obra Gamarra Invisible. Va a ser la gran aula de conferencias de la Casa de la Constitución. Seguir, Alberto, apoyando. Yo lo voy a apoyar con todas las energías de mi existencia, porque tiene la razón, porque está actuando patrióticamente, porque está actuando revolucionariamente. Amigos, que seguimos aquí conversando con Moisés Rojas, y en estos minutos que todavía nos quedan vamos a hablar de su obra Gamarra Invisible. Aquí les muestro para todos ustedes. Seguramente, pues, lo han podido ver también en la feria del libro que se ha realizado en la semana anterior, y nos va a comentar precisamente acerca de lo que trata esta obra, que es muy interesante, ¿no? Es una recopilación de hechos y también de entrevistas muy interesantes acerca de el emporio comercial más grande del Perú, ¿no?, que es el emporio de Gamarra. Moisés, cuéntanos acerca de qué trata Gamarra Invisible. Sí, bueno, ahora me cambio de ropa, me pongo mi ropa de sociólogo. Es un libro muy interesante porque junta cerca de 16 autores de diferentes puntos de vista. Incluso hay economistas, lingüistas, sociólogos, antropólogos, diseñadores de moda también, fotógrafos, porque además el libro tiene una muestra fotográfica, porque como el libro, tú acabas de mencionar el título, Gamarra Invisible, pretende también darle luces al trabajo que está detrás de este emporio, ¿no?, que es el mundo de los trabajadores, y qué mejor que hacerlo con fotografías. Entonces, lo interesante es que en relación a un mismo fenómeno que además ha marcado gran parte de nuestra historia económica local en nuestra ciudad y también en nuestro país, de un espacio que todos conocemos, la idea fue generar un punto de encuentro y conversación de intelectuales, de activistas también, porque podemos encontrar también algunos activistas que tienen mucha incidencia en el mundo laboral, como Guillermo Pérez, y además, pues, con una formación profesional, que aportan temas muy interesantes para el análisis del mundo laboral. Y una de las cosas interesantes que uno va viendo en relación al trabajo en Gamarra es que hay una tendencia muy marcada
de disfrute incluso hacia el trabajo no flexible, ¿no? Uno, bajo el precepto tradicional, uno suele creer pues que el mito de las 8 horas, estabilidad laboral, contratos, en fin, es parte del patrón que sigue la masa laboral como la de Gamarra, pero lo que encuentra uno en el trabajo de campo es que efectivamente más bien hay una tendencia de vocación de estos trabajadores hacia la flexibilización laboral. Estaba revisando, bueno, brevemente aquí lo que es el índice, vemos interesantes ensayos, pero dentro de los apuntes de investigación hay una recopilación de varios autores, ¿no?, que precisamente dan puntos muy importantes, pero hay uno tuyo que indica vivir las ciudades del trabajo en Gamarra, y seguramente yo sé que tú, para poder realizar esto, has podido también vivir el día a día de lo que hacen pues estos empresarios y cómo son estas historias de éxito, ¿no?, dentro del centro comercial. Vemos que sobre todo también hay bastante población que viene de provincia, ¿no?, y diría en su gran mayoría, Moisés. Sí, es interesante también asociarlo evidentemente a este tema de la experiencia trajinada, tan compleja de los trabajadores incluso de la calle, ¿no? Uno puede encontrar en Gamarra diferentes ecologías de trabajo, ¿no? Gente que está trabajando en los talleres, por ejemplo, gente que está trabajando detrás de los anaqueles, de los mostradores, que son toda la masa laboral vinculada al comercio. Por otro lado también están los jaladores, los ambulantes, que son todos los que trabajan en la calle. Entonces, también es interesante un poco cómo el libro nos grafica cuáles son las pluralidades que están en un espacio relativamente pequeño, ¿no? Gamarra tiene alrededor de 50 cuadras y que en estos alrededores se encuentra uno diferentes tipos de trabajo, diferentes agendas laborales, y que por ello además se genera mucha dificultad incluso para generar plataformas reivindicativas. Si hablamos en términos políticos, la ausencia de los sindicatos es otra de las características notorias en estos espacios. También otra característica es que la fiscalización, tanto desde el lado de la SUNAT como desde el lado laboral, tiene enormes dificultades para llegar. Me acuerdo que cuando conversábamos en una entrevista que le hicimos a Julio Gamero, él contaba que el Ministerio de Trabajo está mucho más cerca de las refinerías de Talara, están al otro lado, digamos, del país, que a las MIPES de Gamarra, ¿no? Porque son dispersas, porque son pequeñas, porque le cuesta mucho al Estado fiscalizar a talleres donde uno encuentra 3, 4 trabajadores, que, si uno lo compara con las refinerías de Talara, por ejemplo, donde tú a partir de un solo filtro te encuentras con un bolsón de trabajadores. Sin embargo, lo interesante es que a partir de las características que uno encuentra desde el lado laboral en Gamarra, uno puede también identificar cuáles son los problemas típicos del 70% de la masa laboral del país, que están vinculados a las MIPES, y que a partir de un foco como este uno puede sacar conclusiones interesantes para, digamos, tener una acción desde el Estado en todos los espacios del país, ¿no? Y vemos también, pues, dentro de este emporio comercial, respecto a la posición laboral de los trabajadores, digamos, dos cosas distintas, ¿no? Por un lado vemos ya a empresarios consolidados, ¿no?, que incluso tienen varias sí, tiendas, negocios, y dan trabajo a personas que tal vez en algunos casos son formales, pero también vemos el lado de la informalidad, sí, y el lado de las personas, pues, entre comillas, las que siempre hemos conocido como ambulantes, ¿no? Las que tratan también de generarse, pues, una actividad económica para beneficio. Entonces, ¿cómo va este tema de la informalidad en tu análisis acerca de este sector? Sí, el tema de la informalidad es un tema que cruza varias dimensiones, no solamente el ámbito laboral, también hay prácticas de informalidad desde el lado de los serenos, por ejemplo. Una foto típica de los serenos supuestamente decomisando prendas a los ambulantes es cuando ellos decomisan una prenda, la ponen en una bolsa tipo de rafia que nunca la amarran al 100%. ¿Y por qué no la amarran? Porque te da la posibilidad de que camino hacia la camioneta puedas recuperar la prenda a partir de una negociación informal, corrupción, ¿no? De corrupción, de coimas. Entonces, la informalidad, lo interesante de Gamarra es que también nos muestra que es una informalidad que se vive desde diferentes actores, también desde el lado del Estado, evidentemente, del Estado a nivel nacional, también a nivel local,
y evidentemente también existen prácticas de transgresión desde el lado de los trabajadores. Hay un caso típico de una señora que trabaja justamente en el umbral, porque acuérdate que el Amero A de Gamarra está enrejado. Así es. Y todo el control sobre los informales está sometido en el área que está dentro de las rejas. Entonces esta señora trabaja en el umbral de la puerta, cosa que cuando viene la supervisión o los serenos, da un paso hacia afuera y se salva de cualquier tipo de control. Entonces, así como este ejemplo, hay muchísimos de sobrevivencia laboral, porque también hay una necesidad de fondo que podría ilustrar un poco la agencia de los actores. Una de las cosas interesantes que poco se conoce, y es que los mismos dueños de las galerías, como el señor Guisado, la familia Guisado, tienen mecanismos de formalización de estos trabajadores ambulantes que consiste en lo siguiente: les dejan libre, sin cobrarle absolutamente nada, el ingreso a sus galerías, que ellos son dueños de las galerías, por un periodo de tiempo, no les cobran absolutamente nada, van haciendo capital a estos señores ambulantes, y al cabo de un tiempo, cuando ya están cuidados en sus stands, comienzan ya a cobrarle los alquileres. Entonces, esto funciona muy bien para la formalización de los ambulantes, que tranquilamente podría ser replicado para inteligentemente hacer un reordenamiento de las calles, porque evidentemente no es correcto pues que hayan ambulantes que proliferen y que generen desorden, ¿no? Sin embargo, la idea es también darle una perspectiva laboral y de sostenibilidad económica que está detrás del problema con las familias y todo lo demás. Dentro de la presentación que estuve revisando, pones, por ejemplo, se estima que Gamarra tiene 200 galerías y está compuesta por 17.000 establecimientos de venta y 8.000 talleres de confecciones, lugares donde trabajan diariamente 80.000 personas, ¿no? Y aparte, la gran cantidad, pues, que día a día, o sea, tanto días laborables como feriados, nosotros vemos una gran cantidad de personas, y que seguramente también las condiciones en cuanto a seguridad deberían de mejorarse, ¿no? Porque no estamos libres de cualquier imprevisto o suceso que pueda pasar, ¿no? Sí, una de las características del empresariado de Gamarra es que, como este es un clúster, es decir, es un conglomerado empresarial, existen empresarios que están destinados a rubros muy específicos de la cadena productiva, ¿no? Están desde los remalladores, están los que se dedican al comercio, es decir, toda la cadena de valor de las prendas en Gamarra tiene a actores que se encargan de pequeñas fracciones. El problema está en que no hay una mirada integral de Gamarra, ¿no? Cada quien está mirando el pedacito que le toca a la cadena productiva, pero no el conjunto de Gamarra, que tiene que ver justamente con sus más graves problemas. Seguridad, por ejemplo, ordenamiento, por ejemplo. Otro tema también importante es el tema del marketing. Todas las empresas importantes tienen un sistema, un mecanismo de marketing que posibilita atraer a más consumidores. Entonces, el problema está en que Gamarra compite con Saga Falabella, con Ripley, con las tiendas por departamento, pero compite en condiciones mucho más complicadas, porque no se ha modernizado en términos de marketing, en términos de seguridad, en términos de lugares de entretenimiento, en fin, que son los elementos que en la actualidad los consumidores valoran en demasía. Y esto va a provocar también que, pues, estos empresarios ahora tengan que rodearse de profesionales, ¿no? Vemos que siempre están ahora de la mano con profesionales, técnicos, que puedan darles algún conocimiento a todo el emprendimiento que ellos han venido realizando, ¿no? Sí, yo creo que el camino tiene que ser del lado de la modernización de Gamarra, sin perder también sus valores que son reconocidos, ¿no? Su diversidad es uno de los valores que tiene más marcado en los consumidores. El primer libro que hicimos, que fue del año 2012, justamente fue un estudio de mercado, y una de las cosas más valoradas era la diversidad, la calidad y los precios. Otra de las cosas más interesantes era que la mayoría de la gente iba a Gamarra en familia, más del 50%. Entonces la pregunta que nos hacíamos nosotros es que si la mayoría va en familia a comprar a Gamarra, ¿Gamarra está condicionada para recibir a la familia? Y la verdad es que te encuentras con que tienes muchas dificultades para siquiera sentarte y disfrutar del lugar. También te encontrabas con toda la afluencia de los consumidores que venían de diferentes puntos de la ciudad, desde las limas, digamos, ¿no? En realidad también el libro inicial va en la línea de lo que tú comentas, cómo darle una herramienta sociológica a los MIPES
para que a partir del conocimiento, que son otra de las cosas con las que cuentan las empresas para gestionar con mayor eficiencia sus acciones, les puede servir en este caso a los empresarios gamarrinos para fortalecer su consolidación en el mercado, ¿no? Muy bien, Moisés. ¿Dónde podemos encontrar, los amigos que nos siguen, dónde pueden encontrar este interesante libro? El libro está en el Virrey, en Comunitas y en Crisol. Virrey, Comunitas y Crisol. Sí, se hizo un generoso balance de los 20 libros que ayudaban a repensar el Perú y con mucha generosidad incluyen a este libro en esa lista, junto con títulos realmente sorprendentes, ¿no? Moisés, nos ha quedado realmente muy corto el tiempo y seguramente vamos a estar nuevamente invitándote ya en una próxima y pronta oportunidad. Ha sido un placer conversar contigo, sobre todo de un tema tan interesante y que tiene que ver con la sociología, ¿no? Que es analizar pues la forma y cultura de vida y emprendimiento de nuestros peruanos. Muchas gracias, Jonathan. Bien, amigos, vamos a ir nosotros a un pequeño corte y ya regresamos con lo final. Va a ser la gran aula de conferencias de la Casa de la Constitución. Seguir Alberto, apoyando. Yo lo voy a apoyar con todas las energías de mi existencia, porque tiene la razón, porque está actuando patrióticamente, porque está actuando revolucionariamente. Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la región Puno, soy la secretaria nacional de Organización Juventudes Femucarinao, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy, y sobre todo a la Casa de la Constitución, que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes, y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Hola, soy Héctor del departamento de Loreto, provincia de Requena, que está en la zona de Oriente. Bueno, pertenezco a una organización nacional de Juventud Obrera Cristiana. Saludo muy cordial a la Casa de la Constitución. Mi nombre es Cindy Grisel Príncipe Ildefonso. Vengo de la región Huánuco y pertenezco a ADA Huánuco, que es una asociación defensora de los animales y del medio ambiente. Un saludo a la Casa de la Constitución. Es un agradecimiento enorme de parte de la organización ADA Huánuco y de los huanuqueños. Muchas gracias. Saludos a la Casa de la Constitución. Mi nombre es Rubén Marino Quintes Sáenz, vengo del departamento de Huancavelica en representación a la Asociación de Estudiantes de ANJAPA. Quiero agradecer y saludar a la Casa de la Constitución por esta entrevista, y es felicitable esta tarea y esta labor que están realizando.
Soy Manuel Chogelada Wincho, soy del departamento de Huancavelica. En este caso vengo representando al Consejo Provincial de la Juventud de Huancavelica. De la misma forma, saludar a la Casa de la Constitución por esta participación del cual está apoyando a todos los jóvenes del país y asimismo a CONADES. Desde la Casa de la Constitución llega su programa Líder Acción. La democracia es bastante más grande, es la libertad, lo que respiramos, la esperanza, la luz. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Bueno, que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Limpiemos la política metiéndonos en política. Amigos, ya estamos aquí nuevamente en un nuevo bloque más de Termómetro Legislativo, un bloque donde vamos a analizar pues la labor que realizan los parlamentarios, ¿no? Ya venimos hace 2 semanas con este bloque y hoy nos toca hablar del congresista Jaime Delgado, últimamente pues renunciante al Partido Nacionalista. Como siempre estamos acompañados ya de Wendy López, ella es secretaria general del Foro Democrático Juvenil, para comentar, ¿no? Jaime Delgado estudió Derecho, Administración de Empresas, se graduó de bachiller en Derecho en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, es impulsor de la primera ley de protección del consumidor. En realidad ha sido una persona bastante involucrada con este tema, ¿no?, de la defensa del consumidor, y trató de brindar un marco legislativo apropiado a las relaciones entre proveedores y consumidores. También fue nombrado presidente de la Comisión Multisectorial encargada de elaborar el proyecto de ley de protección del consumidor, que luego sirvió de base para aprobar el decreto legislativo 716, ¿no? Él fue elegido congresista por la ciudad de Lima y ha sido también miembro titular y en algunos casos suplente de diferentes comisiones. Pero hoy vamos a hablar brevemente de algunas iniciativas legislativas que han sido beneficiosas para el país. Wendy, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos. ¿Qué Bueno, Jaime Delgado, el congresista de los consumidores, ¿no? Se hace llamar. Sí, Jonathan, hay una ley interesante que ha logrado aprobarse, que es la ley que crea el programa de donación renal cruzada. ¿Qué quiere decir? Bueno, esta ley, como tú sabrás, nosotros tenemos un déficit en el sentido de las donaciones de órganos, ¿verdad? Hay unas 7.000 personas que se encuentran a la espera de algún órgano en el país. Tenemos más o menos 4 donantes en nuestro país por 1.000.000 de personas, imagínense. Entonces, este es un programa ya que se implementó en otros países también, y que lo que busca es pues de que se propicie este tipo de donación de órganos, no solamente, Jonathan, de las personas que ya fallecieron, sino de las personas vivas, ¿no? Lo que no existía era un marco, ¿no?, que pudiera, un marco legal que pudiera al parar, digamos, este tipo de iniciativas. De repente, si yo quisiera donar a un familiar, ¿no?, un riñón, por ejemplo, ¿no?, uno puede vivir. Entonces, de esta manera, con esta norma, es una ley del año 2012 que se logró aprobar, permite que esto pase, ¿no? Entonces, solo para conocer, en nuestro país nosotros tenemos 4 donantes por 1.000.000 de personas, en Argentina existen 15 donantes, en Uruguay 20 y en España 35. Fíjense la magnitud y la diferencia que hay, Jonathan, en este caso. Claro, ¿no? Y sobre todo pues porque es parte de la facultad, ¿no?, de decidir de la misma persona la intención, ¿no? Porque en algunos casos se le quita esta posibilidad. Aparte de ello, ¿qué otra ley podemos Mira, tenemos la famosa ley conocida como la ley de la comida chatarra, ¿ya? Una ley bastante criticada también por los medios de comunicación. Pero en este caso es una ley dirigida pues a los niños, a las niñas y adolescentes, ¿no? Sí, tienes razón, una ley bastante criticada y que, por cierto, no está reglamentada aún, ¿no? Se hizo un intento de reglamentación que al final se cuestionó mucho, que a la fecha se pide nuevamente, se buscaba reglamentar en el sentido de que se indiquen los márgenes, los niveles máximos y mínimos permitidos en el tema de azúcar, de grasas que haya en las comidas, ¿no? Pero también están ahí, está en espera la reglamentación de esta ley.
pero también hay que ver todo lo que está detrás, ¿no? O sea, las grandes empresas que obviamente se ven afectadas con estas medidas que tratarían, pues hablamos de la ley, nos habla pues de alimentos que tengan que ser nutritivos, ¿no? Y bajos en grasa, en colesterol. Ahora, lo que se pide también es que con esta ley que indique qué es lo que tiene, el porcentaje de lo que tiene. Pero obviamente, pues si tengo un producto que tenga elevado contenido de grasa o no sea muy beneficioso para el consumo, tendría que indicarlo y obviamente pues no se va a poder vender, ¿no? Este producto. O sea, simplemente el poner la información es un plus, ¿no? Al final el producto sigue siendo el mismo, ¿no? A no ser que se le mienta al consumidor. Es que eso pasaba y es más, no solo se le mentía, sino es que no aparecía la información en el producto, ¿no? Y esta ley lo que busca es eso. De hecho, que igual no quiere decir que con esto se solucione el problema, ¿no? Hay mecanismos y el mismo Estado tiene que supervisar y vigilar. Pero cuando hablamos del producto, ¿de qué estaríamos hablando? Porque si nosotros compramos un atún, una leche... No. En este caso... Tenemos ahí su información. En y este la gran mayoría caso, de la información se nutricional. en este caso de la ley de promoción de la salud, es generalmente para lo que consumen los niños en los colegios, por ejemplo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si en un momento yo compré una hamburguesa, o sea, un escolar compré una hamburguesa, le tengan que dar la información nutricional de lo que contiene esa hamburguesa. Bueno, la idea es que no la compre, ¿no? La idea es que los chicos no consuman la hamburguesa. Porque si entonces prácticamente si nosotros sacamos esos productos, la gran mayoría de productos perecibles se contiene la información nutricional, ¿no? Vemos una galleta, da su información de las grasas, calorías y que contiene, ¿no? Entiendo de que este tipo de la ley lo que ha buscado es de que se regule un poco el expendio, la venta de comida en los kioscos, en los colegios, por ejemplo, a los menores de edad, ¿no? A los niños que lo primero que van y buscan, ¿qué es lo que compran? La hamburguesa, la comida chatarra, claro, que les hace daño y que no tienen ningún registro ni control. Y también eso tiene que ir con la parte de la cultura y la formación desde casa, ¿no? De los padres de familia, para que los chicos pues puedan optar por productos nutritivos, ¿no? Y que sean satisfactorios para ellos, ¿no? ¿Y cuál una última de las, antes que nos gane el tiempo, que podemos destacar? Hay algunas otras leyes muy importantes en realidad. Bueno, esta fue bastante cuestionada, ¿no? Tú te recordarás la ley de la reforma del sistema privado de pensiones. Sí. Que en realidad es todo un compendio, es una ley que no solamente veía el tema de que el trabajador independiente de 40 años, a partir de 40 años estaba obligado a aportar, ¿no? Que eso claro, después se derogó, sabrán ustedes. Entonces, pero en realidad es una ley interesante, ¿no? Jonathan, que regula bastante, incluso las comisiones y todo ello que el sistema privado de pensiones cobra a los aportantes. Después tenemos, Jonathan, la ley que anteriormente lo habíamos visto con el tema del congresista Luna, y que efectivamente dentro de él también es parte de la comisión en este caso de consumidores, ¿no? Y usuarios, pero vieron el tema de la ley de textos escolares, que anteriormente lo habíamos comentado, ¿no? Lo que se buscaba... Lo que permitía, me dijiste, lo que permitía a los padres poder escoger, ¿no? El lugar donde comprar sus textos. No solo eso, sino es que con esta ley existe un banco, ya, es un registro en este caso que se le llama la OBNATE, es el Observatorio Nacional de Textos Escolares. En este observatorio se ponen obviamente la cantidad de textos que en el año se van a utilizar o que de todos los niveles de educación van a utilizar los chicos. Tiene que cumplir con unos ciertos estándares, ¿no? El ministerio tiene que vigilar que eso pase, y obviamente el colegio, en base a estos, son los libros que ellos tienen que permitir que los padres compren. Ya el padre verá dónde lo va a comprar, pero la idea era que estos libros puedan ser utilizados, reutilizados. O sea, para lo que tiene que cumplir, uno de los requisitos que tiene que cumplir estos libros para que pueda estar dentro de este registro es eso, de que no sea un libro de un uso y ya, ¿no? Sino es que se utilice periódicamente, sirva para muchos años. Pero hay una cosa que a la fecha, esta es una norma del año... el 2012 me parece, no tengo la fecha, pero casi el 58% de colegios, Jonathan, no lo cumple, ya están incumpliendo esta selección de textos. O sea, es decir, obligan al padre de familia a comprar los textos que a ellos les conviene, ¿no? Obviamente, seguramente pactado ahí con alguna institución,
algún grupo privado, entonces obligan a los padres de familia. Claro, ¿no? Entonces, algunas de las iniciativas que ha presentado este congresista y que en su momento han tenido obviamente el respaldo de su bancada nacionalista. Vamos a ver en este año legislativo que queda cuáles son las propuestas, iniciativas y si se tiene el respaldo. Creo que está también en Dignidad y Democracia, me parece, o ha quedado sin bancada de congresista. No lo sé, sé que ahora han... Pero vamos a ver si... porque es pues renunciante, uno de los tantos renunciantes del partido de Ollantaytamala. Vamos a ver si ahora para sus medidas, iniciativas, consigue el respaldo y iniciativas que siempre tienen que tener pues el apoyo y tienen que tener también pues la consecuencia beneficiosa para todos los peruanos, ¿no? Bueno, y valgan verdades, hay una serie de incluso proyectos que he estado revisando bastante interesantes que están ahí, ¿no? Como proyectos. Sé que lo ha presentado y están todavía en qué instancia, pero ahí quedan, ¿no? Y bueno, el fin de este espacio es justamente dar a conocer rápidamente algunas leyes ya aprobadas que nuestros congresistas están trabajando, que han propiciado, ¿no? O que han propiciado con otros congresistas también, ¿no? En este caso, unas 3-4 leyes que acabamos de presentar, Jonathan. Así es. Claro, y sí, bueno, confirmamos que es exactamente Dignidad y Democracia, ¿no? Donde está también juntándose, ¿no? Jaime Delgado con los exnacionalistas, ¿no? En realidad es como si fuesen ya dos bancadas nacionalistas, ¿no? En algún momento tal vez Dignidad y Democracia llegue a tener más gente que el nacionalismo, ¿no? Pero vamos a ver cómo se dan las cosas, amigos. Y ustedes, como ya comentó Wendy, pueden también mandar sus sugerencias acerca de qué congresista desean saber sus principales iniciativas legislativas. Nos ha ganado el tiempo Wendy, será hasta la próxima semana. Así es, amigos, hasta la próxima semana. Amigos, el día de hoy ha sido todo lo que tenemos programado para ustedes. Recuerden seguirnos siempre en Opinión Libre. Todos los lunes salimos a partir de las 9 de la noche, siempre aquí en el canal de la Casa de la Constitución, un programa transmitido para todos ustedes. Conmigo será hasta la próxima semana. Buenas noches. La gran aula de conferencias de la Casa de la Constitución. Seguir Alberto, apoyar. Yo lo voy a apoyar con todas las energías de mi existencia, porque tiene la razón, porque está actuando patrióticamente, porque está actuando revolucionariamente.